A continuación se dirige a nosotros el ingeniero Carlos Alejandro Riveros Villalobos, director del programa de construcción en arquitectura e ingeniería. Muy buenas noches. En nombre de la UAD y el programa de construcción en arquitectura e ingeniería, damos inicio a lo que será un ciclo permanente de formación para los profesionales de la construcción de los programas a distancia y presencial de la Universidad Santo Tomás. Hoy retomaremos un tema de gran importancia y de responsabilidad social que nos compromete a todos y que se ha denominado el comportamiento de las estructuras en nuestras edificaciones y la vulnerabilidad sísmica en Colombia, para lo cual se hace la siguiente reflexión. Las estadísticas de sismos en Sur y Centroamérica, como los ocurridos en Chile, Haití y los últimos en nuestro país, evidencian que durante las dos últimas décadas se han intensificado los sismos con diferentes niveles de daño que van desde menores, los cuales han reducido la capacidad funcional de nuestras edificaciones actuales, hasta los que han provocado el colapso total. Esto acompañado generalmente de desastres naturales, entre ellos incendios, deslizamientos de suelos, licuación de suelos y crecientes de ríos y quebradas, lo que empeora la situación en el momento de atender labores prioritarias luego del sismo. Es por ello que se hace necesario tomar medidas para hacer frente a este tipo de eventos, cuyo fin es estar preparados para actuar en caso de tener una crisis por sismo y aprender a convivir con la posibilidad de vernos afectados por esta amenaza, ya que un terremoto puede ocurrir en cualquier momento y desde ya se pueden estimar aquellos graves daños que este fenómeno causaría en nuestro país, teniendo en cuenta que cerca del 50% de nuestras construcciones hoy son vulnerables a sismo. Ante esta evidente problemática, la Universidad Santo Tomás, la UAD y el programa de construcción en arquitectura e ingeniería, comprometidos con el diseño, la ejecución y la supervisión de las construcciones en el país y la formación integral de sus estudiantes, dando cumplimiento a lo normado en la Ley 842 del año 2003 y la Ley 1229 del 2008, da inicio a los seminarios de formación en el área de estructuras para edificaciones. Esperamos sea de su agrado e interés y que el conocimiento adquirido contribuya con las técnicas y métodos con los cuales construimos a diario el futuro de nuestro país. Bienvenidos. Recordamos a los estudiantes que toman el seminario como obligatorio que deben enviar un ensayo sobre uno de los temas vistos en el seminario, el cual se enviará al correo patologia.construcción@ustadistancia.edu.co. Damos inicio al tema del seminario con la intervención del ingeniero Daniel Rojas Mora, quien desarrollará la temática durante estos 2 días. Daniel Rojas Mora, ingeniero civil y magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, en Diseño Estructural e Ingeniería Sísmica. Fue vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Fue miembro de la Junta Directiva de la Seccional Colombiana del ASCO, Instituto Americano del Concreto, y miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, así es. Integrante de la Junta Directiva del Comité AI 100, actualmente miembro activo del Comité AI 100, comité a cargo de la actualización de las normas colombianas de diseño y construcción sismoresistentes, miembro activo del Comité AIS 200, comité a cargo de la actualización del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, miembro del Comité Técnico de Materiales de Construcción del ICONTEC, profesor de cátedra de Ingeniería Civil y Arquitectura en la Universidad de los Andes, profesor catedrático en las siguientes universidades: Universidad Nacional, Universidad Militar, Universidad Javeriana y Universidad Santo Tomás, y conferencista en la divulgación de las normas sísmicas colombianas desde 1984 hasta la fecha. Recibimos al ingeniero Daniel. Aló. Buenas noches. Para mí es un agrado estar aquí con ustedes. Hoy y mañana vamos a hablar sobre aspectos de nuestra norma sismoresistente, aspectos sobre vulnerabilidad sísmica, que es la temática principal de este evento. Nuestra primera charla se titula La normatividad internacional y nacional y la importancia de nuestras normas sismoresistentes. A través de esta charla yo quiero generar una reflexión sobre el desarrollo de nuestra ingeniería y nuestra construcción en nuestro país. A veces creemos que hacemos construcciones seguras, que las hacemos bien, que las supervisamos bien, que las usamos bien, pero tristemente en unos pocos segundos la naturaleza de pronto nos dice lo contrario. 15, 20, 30 segundos que dura un evento sísmico por lo general, y de pronto muchas construcciones que creíamos que estaban bien se caen, se dañan, sufren deterioros importantes. Lo material se recupera, pero lo triste de todo esto es que nuestras vidas o las vidas de nuestros familiares o de muchas personas se van debido seguramente no al sismo, sino a la irresponsabilidad de muchos de nosotros porque no hacemos las cosas bien. Entonces, a través de esta charla, como les decía, pretendo generar conciencia en lo que hacemos: diseñar, construir, supervisar. Y la idea es que en cada momento de nuestra profesión seamos conscientes que hacemos construcciones para nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros familiares o en general para la sociedad, y que ojalá puedan sobrevivir a muchos eventos, a su uso de forma adecuada. ¿Por qué las normas sismoresistentes?, se pregunta uno. En general, desde hace miles de años, hablaba uno del Código de Hammurabi en 760 a.C. Y el Código de Hammurabi decía: si un constructor hizo una casa, esta se derrumbó y murió el propietario, el constructor será sacrificado. Y hoy en día uno dice: si un constructor hizo un edificio y alguien también lo diseñó y el edificio se cayó, ¿será que hemos sacrificado o metido en la cárcel a aquellos responsables? Es una tristeza. Caso Space. Todavía están libres los responsables de este colapso de un edificio que seguramente le dio la vuelta al mundo diciendo: es que los colombianos no saben construir, no saben diseñar. Es absurdo que un edificio en uso, sin sismo, sin atentado terrorista, sin nada, colapse solamente por su propio peso. Eso es absurdo. Entonces,
Los códigos en general tratan de recopilar la experiencia, el avance tecnológico, la investigación, el desarrollo y el estado del conocimiento se plasma allí. Entonces, si una norma fija unas pautas, no es porque unos locos se la inventaron y las pusieron allí. Eso está basado en lo que acabo de decir: experiencia, investigación, desarrollo, avance, conocimiento, que día a día van cambiando. Las normas son documentos vivos que van desarrollándose en el tiempo. En 1905 aparece el Código de la Ciudad de Nueva York como primera normativa en América. En Europa también había códigos. Luego, en 1910 aparece el Código del ACI por primera vez. El ACI es el American Concrete Institute, que es el instituto que a través de ya más de 100 años ha venido desarrollando, digamos, la tecnología del concreto en América y en el mundo, porque tiene más de 52 países afiliados en el mundo a esta asociación. En ese momento el código de la ACI eran 4 paginitas, pero no más. Y luego, en 1941, aparece el ACI 318, el que realmente se ha dedicado al tema del concreto estructural en las edificaciones. Y no tenía requisitos sísmicos. El primer código Plexis que tiene las primeras normas sísmicas es el Código Los Ángeles, en 1943. Es decir, no llevamos más de 100 años en normativas sísmicas en el mundo, pero sí llevamos miles de sismos a través de la humanidad, donde nos han demostrado que las fuerzas de la naturaleza son capaces de acabar con lo que quieran. En 1948 aparece el Código de California, el CEDAW, ¿sí? Y realmente podemos seguir hablando. El Código de la ACI está en la ACI del año 71, en la ACI del año 77, y así más o menos cada 7 años se modificaba este código americano. Nuestro norma sismoresistente en Colombia, a raíz del terremoto de Popayán, 1983, 31 de marzo, Jueves Santo, 7:45 de la mañana, el gobierno genera un decreto de facultades extraordinarias en el cual se da propiedad para poder legislar en materia de construcción, y se fija un año de validez de ese decreto. Y en ese entonces le designan al Ministerio de Obras Públicas y Transporte a hacer un código de diseño sismoresistente a nivel nacional. Unos ingenieros allí se gastan 6-7 meses tratando de hacer una normativa sísmica y realmente no pueden. Y le dicen al ministro Hernán Pérez en ese momento: señor ministro, realmente es muy difícil hacer una normativa porque no sabemos, no tenemos la experiencia. Yo creo que eso lo tiene que hacer alguna otra entidad. Y en ese momento buscaron quién podía hacer una normativa y nomás había 4 meses de plazo. Y realmente encontraron a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, que ya tenía adelantado unas normas no obligatorias. Tenía el código, la norma AI 183, que se llamaba Requisitos Sísmicos para Edificaciones. Y en ese momento también había otro grupo dedicados a la parte del concreto, liderado por Enrique Gerber, Alejandro Sandino, en donde habían trabajado la adaptación del código de la ACI al medio colombiano. Y de hecho ya había una norma ICONTEC, que era la norma ICONTEC 2000, en donde se llamaban los requisitos de estructuras de concreto para Colombia, pero no era obligatorio. Y había otra norma también que de estructuras, a nivel de estructuras metálicas, había hecho, que era la NTC o norma del ICONTEC 2001, que era para diseño de estructuras metálicas. Afortunadamente, con esos documentos, en 3 meses, la AIS pudo desarrollar el primer Código Colombiano de Construcción Sismoresistente, el Decreto Ley 1400, que empezó a regir a partir del 1 de diciembre de 1984. A la
asociación nos pagaron 2 millones de pesos por haber hecho ese trabajo en el ministerio. Yo era secretario de la ICE en ese entonces y de hecho fui y reclamé el cheque. Me tocó a mí ir a recoger el cheque del pago del primer Código Colombiano de Construcción sin resistentes. Y además me designaron en ese momento como secretario de la ICE y divulgaron esta norma por todo el país. Primera normativa, obviamente acompañado de los que sabían, porque yo no sabía nada. Pero bueno, ahí poquito a poco empecé a aprender de mis colegas que me dictaban y enseñaban charlas, como Aicardi, que ustedes conocen, como Arturo García, como Jairo Uribe y muchos más. Ya nuestra normativa, primera norma, que además era de facultades extraordinarias, no podía cambiarse a menos que fuese a través del Congreso de la República. Tuvimos que radicar en el año 95 un proyecto de ley modificando o pidiéndole al Congreso: mire, es que necesitamos modificar este primer código porque lo necesitamos, ya se está quedando desactualizado. Y en el Congreso, en su primer debate, se decayó el proyecto de ley. Se cayó. Porque desafortunadamente muchos congresistas tienen empresas, constructoras piratas o lo que sea, y no lo veían con buenos ojos una normativa sísmica para el país. Nos tocó en un segundo debate empezar a invitar con nuestros recursos a congresistas para convencernos de que tenían que votar sí a la norma sismoresistente. Y fue así que aparece la ley 400 del 97. Esta ley firmada el 19 de agosto del 97, en la cual a partir del 19 de agosto del año, 19 de febrero del año 98 empezó a regir la NS del 98. Ya era nuestro segundo round en una normativa ampliada, modificada, actualizada. Y una ganancia importante en ese momento, en ese debate, porque es que creamos una ley marco que fue la ley 400, y ya en este momento no tenemos que ir al Congreso a menos que queramos cambiar la ley. La ley 400 ya tuvo un cambio, la 12, un decreto en el cual incluye allí a los profesionales constructores en arquitectura e ingeniería. Esa es la única modificación que ha tenido, porque a raíz de esta profesión, que aquí hay muchos de ustedes que pretenden o ya son constructores, pues estaban limitados en el ejercicio de su profesión dentro de esta ley. De tal manera que si queremos hoy en día modificar el alcance temático, fórmulas, de acuerdo al estado de conocimiento, no tenemos que ir al Congreso, simplemente a través de decretos en donde el presidente firma modificando. Por ejemplo, la norma del 98 tuvo el decreto 33, que fue el primer decreto donde establece los requisitos. Luego aparece el decreto 34, luego el decreto 2809, en donde modificaron a raíz del sismo de Armenia en el año 99. Se aparece un decreto en el cual fija las pautas de cómo reforzar edificaciones después de un sismo, ¿sí? Y que ya obviamente hoy está incluido en la norma nueva, la norma 10. Aparece un decreto sobre el secreto 052 sobre cómo construir vivienda en mareque cementado hasta de 2 pisos. Y bueno, cambiamos ya a una norma que es nuestra norma NS 10, que es la que está vigente y que empezó a regir a partir del 16 de diciembre del 2010, y que ya seguramente ya hemos venido trabajando y que seguramente no sé cuándo, 2020, 2022, 2018, seguramente cambiará, porque el mismo estado del conocimiento va cambiando. Hay cosas que hoy ya sabemos que debemos cambiar. No es fácil, toca dar un debate, toca mirar las experiencias, los avances para poder llegar a unos cambios importantes. Pero una normativa es un ente vivo. En el caso de nuestras normativas, hay gente que dice que nosotros hemos fusilado las normas americanas. Es que el código, la parte de concreto, es fiel copia del código del ACI 318.
y es que la parte metálica es fiel copia del código de la ISC, y así sucesivamente. Digamos que no hay que desconocer que ha sido la base de nuestras normativas, pero también han sido muy bien adaptadas a nuestro medio, o sea, no es tan fiel copia. Incluso ha habido aspectos en nuestra normativa que se han modificado con base en el código de la ACI, que al mismo Comité 318 le ha gustado y ha cambiado la norma de la ACI de acuerdo a nuestros cambios en nuestra normativa. Hemos hecho documentos aquí, por ejemplo, un documento que hicimos hace 12 años, liderado por Luis Enrique García Reyes, alias el Turbo García, que se llama hoy en día Requisitos Esenciales para Edificaciones de Concreto Reforzado, que es un documento para diseñar estructuras hasta de 5 pisos por métodos simplificados, pero lo valioso es que tiene una serie de recomendaciones hasta gráficas de cómo poder diseñar y construir adecuadamente una edificación sismoresistente. Este documento fue presentado en el ACI 318 y les gustó tanto que crearon un comité exclusivo en los Estados Unidos, lo publicaron, y hoy en día, después del código de la ACI 318, es el más vendido en los Estados Unidos, documento Made in Colombia. De tal manera que realmente no es una fiel copia lo que hemos tenido nosotros, que claro que no tenemos que olvidarnos del estado de conocimiento y los que tienen recursos económicos para investigar. Allá permanentemente en cualquier universidad los doctorandos o postdoctorandos están investigando finalmente para poder incluir una frasecita dentro de una normativa, en este caso la gringa, pero nosotros no podemos descuidar ni olvidar eso, de tal manera que vamos adoptando y nuestras normativas se basan en esos elementos. ¿Sí? Nuestra norma NSR10 realmente en su momento se bajó en la ACI 318 del 2008, pero hoy en día ya tenemos una norma ACI 2014 y que también cambió hasta su organización de contexto. Digamos, trataron de darle un impulso importante a la parte de construcción. El código ACI 318 del 2008 y nuestra NSR10, digamos que en el título C, concreto estructural, tiene en todos los capítulos tanto requisitos de diseño en muchos y en aspectos de construcción. Ya el ACI 318-2014 trató de plasmar en los últimos capítulos de ese documento todo lo relacionado con construcción, para que el constructor sepa qué debe saber, qué debe conocer de la normativa para poderla cumplir, exigir a través de una construcción en concreto reforzado. Y seguramente es muy probable que ese documento incida en nuestra modificación hacia futuro en nuestra nueva normativa sismoresistente. ¿Cuándo? No sabemos todavía, porque aquí a veces tristemente la asociación ha hecho la normativa con el amor y el cariño de muchos de nosotros sin ningún peso, gratis para el país. Y a veces cuando tocamos las puertas del Estado en que nos den recursos para actualizar la norma, nos estrellamos. Es una labor que ha hecho la asociación muy fuerte en este país, y es una asociación de unos gomosos que ustedes, si quieren participar, lo pueden hacer. Simplemente van, se inscriben y forman parte de la ISA, y si quieren aportar, trabajar o aprender, lo pueden hacer. No hay pagos, no hay nada, pero allá funcionamos, produciendo documentos como las normas sismoresistentes colombianas. Ya hablamos un poco de esto. O sea, tenemos nuestro primer código del 84, que duró 14 años, luego nuestra NSR 98, nuestra NSR 10 y seguramente una nueva normativa. ¿Qué buscan las normas? A veces hay gente que dice es que las normas limitan el desarrollo del ejercicio profesional, es que no puedo hacer esto que yo me quiero inventar, no puedo hacer esto otro con un material que estoy desarrollando, nomás puedo hacer concreto, acero, madera, lo que está allí en la normativa.
Y si me invento un material que quedó limitado, pues no. Las normas buscan primero la protección de la vida y del patrimonio de las personas a través de que no existan personas locos de la ingeniería que quieran hacer locuras y que desafortunadamente a esas locuras terminen colapsos y muchos muertos y muchas pérdidas económicas. Entonces evitan cometer errores grasos en el diseño, cometer errores grasos en la construcción. Eso es lo que buscan nuestras normativas. Obviamente nuestras normativas tratan de llevar siempre el avance tecnológico y por eso es que permanentemente se va modificando, actualizando y en nuestro país sacando decretos con el propósito de ir actualizando estas normativas. Lo que buscan en primera instancia siempre la seguridad a la vida y en segunda instancia la seguridad y la protección del patrimonio del Estado y de los ciudadanos. Y de alguna medida, pues, es obra de plata, pues sí, desafortunadamente. Cada vez las normas dicen, es que producen más costos. Con buenos diseños, buena creatividad, seguramente no. La asociación a través de apoyo con universidades ha adelantado cada vez que cambian las normativas, tesis de maestría o de doctorandos, mirando a ver cuál es el impacto económico que una normativa genera con relación a la anterior. En algunos casos sí, en otros no, pero también depende del buen diseño de un proyecto para lograr una economía, pues, segura y obviamente una economía, digamos, normal bajo un proyecto que se quiera desarrollar. Vamos a iniciar una serie de ejemplos con el propósito de reflexionar. Arranco con ejemplos reales de sismos pasados en nuestro país y especialmente en Armenia, en donde seguramente ustedes lo conocen, algunos que han sido alumnos míos pues también los conocen. Pero bueno, empecemos. Este proyecto, desarrollado en Armenia, en la Plaza Bolívar, centro de Armenia, fue diseñado y construido entre 1978 y 1981. Obviamente es un proyecto donde participan procesos licitatorios, se lo ganan los mejores, y de hecho los profesionales que lo diseñaron y lo construyeron fueron de los mejores del país. Yo no esperaría que en un sismo no se cayera. Obviamente, en ese entonces, pues uno dice año 78, o pues uno dice, pues bueno, código enlace del año 77, seguramente fue el que se diseñó. A mano, porque es que computador no había. O si había solamente el IBM 360 de la Universidad de los Andes. ¿Sí? Entonces, las herramientas del momento y el estado de conocimiento seguramente no era suficiente para poder prever que esta edificación tuviese problemas. Y empecemos a mirar este edificio. Este edificio, por condiciones arquitectónicas, le generan un voladizo de 7,50. El arquitecto, seguramente para vincularlo a la Plaza Bolívar, de que a una persona que está caminando bajo el edificio ya se siente en la plaza, más o menos. Entonces un voladizo muy grande, y al ingeniero le echa números, no sé, L sobre 10, L sobre 8, o alguna cifra que tenía en la cabeza para saber la dimensión de las vigas, ¿cierto? Más o menos el planteamiento y la planta de esta edificación es así. Voladizo de 7,50, este señalizador no funciona mucho. O sea, voladizo de 7,50 por todos los lados, reduciéndose así. O sea, la Plaza Bolívar aquí y los voladizos hacia acá. Cuando uno dice, pues un voladizo grande, pues necesito unas vigas grandes. Esas vigas que están en color rojo, pues las proyectó el ingeniero estructural de 1,80 metros por 90. Postensadas, además, porque el voladizo tiende a caerse en el tiempo por el flujo plástico del concreto, y entonces con posibilidades de desarrollo hacia el futuro.
Entonces, unas vigas grandes. Pero viene un tema que hoy en día es una exigencia enorme. Y es que en estudios en sistemas depóticos, el día del sismo, las columnas están echándose un pulso contra las vigas, más o menos. ¿Y quién pierde el pulso? El más débil. Si las columnas son más débiles, las columnas se rompen primero que las vigas en el sismo fuerte. Y si las vigas son más débiles que las columnas, pues las vigas fallan. Si fallan mis columnas, posibilidad de colapso del edificio seguramente. En nuestro caso, si miramos las condiciones, esta columna de era una columna de 90 por 90, las otras de 90 por 40 y así sucesivamente. Pero unas columnas de 90 por 90 versus unas vigas de un 80 por 90, pues ya de por sí la viga es mucho más fuerte, así tenga poco hierro en comparación que la columna. Y el día del sismo, ¿qué pasa? Que fallan las columnas, como se ve allá en el recuadro. Y de hecho, esa columna falló el día del sismo y el edificio quedó inclinado. En zonas de amenaza sísmica me dicen, es que las columnas tienen que tener una resistencia a momento mayor a un 20% más que las vigas, para garantizar que mis columnas no fallen el día del sismo fuerte. Y esto es lo que se busca, las columnas más fuertes que las vigas, para que el día que haya un sismo fuerte fallen mis vigas, formando lo que se llama una articulación plástica. Es decir, el día del sismo fuerte va a haber daño en mi estructura, porque así estamos diseñando. Diseñamos para unas fuerzas menores, para que la estructura, digamos, el día del sismo pequeño, moderado, pues se comporte elásticamente, por llamarlo así. Pero el día del sismo fuerte, que se comporte un poco en el rango inelástico, es decir, que el acero que está aquí trabajando en mis vigas empiece a fluir, supere su rango de fluencia y empiece a deformarse, formando una especie de articulación plástica. Que no falla cortante mi viga, que no falla compresión del concreto. Debo chequear esas cosas en cada nudo de mi estructura para garantizar esa sismoresistencia y ese comportamiento el día del sismo fuerte. Pero además, no solamente había esa condición de gran voladizo, vigas fuertes versus columnas débiles, sino que también se generaba una condición que llamamos piso flexible y débil. En ese primer piso, nuestras fachadas de ese edificio, por consideración arquitectónica, eran totalmente cerradas en mampostería. Y es que las fuerzas sísmicas se distribuyen de acuerdo a la rigidez de los elementos. O sea, en unas fachadas, en la fachada rígida, por ahí va la fuerza, independientemente que sea de mampostería o de concreto. Entonces, esa fachada se suspende sobre el voladizo, tanto la que vemos acá como la que va sobre la carrera, totalmente cerradas. Entonces me genera aquí un piso débil, un piso flexible abajo, que hoy en día sabemos que eso se comporta mal sísmicamente y hay restricciones en ese tipo de situaciones. De tal manera que cuando yo suspendo una fachada, como se ve acá, así sea la mampostería, tengo problemas en el primer piso. Genera un cambio brusco de resistencia o de rigidez que al final va a ser castigado. Otra consideración: este edificio aparentemente como simétrico en su planta, en su altura, pero desafortunadamente ese nudo de fachada totalmente confinado, que no había uno, digamos, en las zonas de culata, pues hace que el centro de rigidez de mi planta esté totalmente distanciado del centro de masa o centro de gravedad del edificio. Una acción que es la fuerza de inercia trata de actuar en el centro de masa y mi reacción trata de actuar en el centro de rigidez. Son un par de fuerzas distantes capaces de producirme una torsión rotando el edificio, difícil que el edificio aguante. Torsión que hasta es capaz de voltear el letrero de una diapositiva. Entonces, llevamos 5 condiciones
que hoy en día uno dice, pues sí, se hicieron en ese momento seguramente por el estado del conocimiento. Y otra condición más, que hoy en día es ley. Hoy en día la NSR 10 nos obliga a separarnos totalmente de cualquier edificación vecina. Desde el tercer piso hacia arriba debemos separarnos. ¿Por qué? Porque el día del sismo se golpea la una con la otra, produciéndose daño hasta el colapso. Y seguramente aquí se usó una tirita de copor para que el concreto de un edificio no se pegara con el otro, porque eran independientes. Y seguramente se movieron, y la torre alta de la gobernación del Quindío posiblemente lo empujó, le ayudó a que se cayera el día del sismo. Aquí vemos fotos de la construcción, observamos hasta buenos trajes, es decir, el calculista en ese entonces, años 78, 79, pues le puso buenos trajes, práctica que no era normal en nuestro país en esa época. Los trajes iban cada 30, 40 centímetros de un cuarto. Pero bueno, proceso constructivo tradicional, concreto, acero. Vemos aquí voladizo de aquí para allá, 750 en ambos lados, placa de 1,80 de alta. Allá hay un obrero metido dentro de la placa, dentro de la viga, perdón. Los cables de posicionamiento, los fustes. Vemos ahí desarrollo la obra. Y el constructor que hizo eso, seguramente nunca le pasó por la mente que en unos 18 años después se iba a caer. Y se cayó. Una foto donde no se nota mucho, pero bueno. El caso es que estas tres fotos que aparecieron en el periódico El Tiempo, el edificio se cae con la réplica a las 5:40 de la tarde. El edificio queda inclinado, como lo vemos allí, con el sismo principal. Y luego con la réplica se caen estas. Ahí se ve la secuencia de un periodista del Tiempo, la asociación. Llamamos al Tiempo que nos regalan las fotos. No, se las vendemos en medio magnético, se las damos. 1983, perdón, 1999, perdón, sismo de Armenia. Nos las vendieron a 100.000 pesos cada una. Aquí tenemos 100.000 pesos. Bueno, de esa época además. Otros 100.000 pesos, que afortunadamente no eran 3 fotos sino 8, porque seguramente hubiéramos pagado 800.000 pesos. ¿Sí? Ahí está la secuencia de colapso del fotógrafo que mostró. Estas aparecieron después. ¿Ves? Supimos que eran 8 fotos. Esta me costó 3.000 pesos. Del fotógrafo Gonzalo Quiseno, que se la pasaba allá en la plaza de Bolívar, y me dijo, tengo un jueguito de fotos bueno. Y le dije, bueno, listo, ¿cómo? No, pues a 3.000 pesos cada una. Entonces, así quedó el edificio. Allá logramos ver la marca de la viga. Las vigas altas eran en la parte superior y en la parte inferior del voladizo. El resto sí eran vigas. Cuenta el fotógrafo Gonzalo Quiseno que él se sentó a esperar de que ese edificio se cayera. Y preciso con la réplica a las 5:40, escuchó que este muro de acá, de acá, se cayó y tomó esta segunda foto, cayéndose el edificio, otros 3.000 pesitos. Y esta otra, y esta otra, y esta última. Al caer, obviamente, alcanzó a golpear los balcones del edificio del frente, el edificio de la Asamblea. Ya esta es mía, ya el colapso. Allá lo que vemos un camión, y aquí pues la altura de 1,80 de esas vigas que están allá en el borde del elemento. Y aquí una foto más, y aquí un poco la foto del balcón ya después, posterior de la cosa. Entonces uno dice, bueno, ¿esto es enseñanzas? Claro que sí. Mire, el sismo de Chile del 2010 está cambiando las normas en el mundo, y nuestra normativa va a cambiar, porque dejó muchas enseñanzas que ya han llegado y desarrollado investigaciones y ya están cambiando. Un sismo es un laboratorio a escala real. Y en este caso uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde es la responsabilidad del ingeniero, del constructor, del arquitecto? La gran mayoría de las cosas por las cuales colapsó son de arquitectura.
voladizos grandes, fachadas en mampostería y no en drywall, que al final inciden. De tal manera que uno dice, pues es que el arquitecto también debe conocer de eso, y eso es importante. Otro caso, en Armenia también. Este edificio gran colombiano, un edificio de 11 pisos, construido en el año de 1975, donde el acero era liso, donde los estribos son de 1/4, cada 30, 40 centímetros. Edificio de 11 pisos. Tiembla, un ente se mueve. Un amigo ingeniero, como a eso de las 5, dijo: voy a ver qué le pasó al centro de Armenia. Llegó, se partió como unas 2 cuadras de allí y empezó a caminar. Y el primer edificio que vio con un daño importante para tomarle la primera foto de su excursión dentro del sismo fue a este edificio, porque encontró que en el primer piso habían 2 columnas totalmente falladas. Una era esta, y esta es la foto que tomó: los hierros totalmente doblados, acero liso, del primer piso del edificio de 11 pisos. Toma esta otra foto, igualmente los hierros doblados, también en el primer piso, la parte superior, y le dice a su esposa: seguramente el edificio está algo inclinado, caminemos hacia la esquina para tratar de tomar una foto de la verticalidad del edificio. Y empezó a caminar. Afortunadamente para él y su esposa ya habían salido del plomo del edificio, y ocurre la réplica a las 5:40, y no alcanzó a tomar una foto más, y ese día no tomó ninguna más, porque el susto fue bárbaro. A su espalda, a unos pocos metros, se cayó el edificio. Muchos muertos allí, claro que sí. Gente que estaba ahí debajo del edificio, gente que estaba dentro del edificio. Entonces tenemos una gran cantidad de vulnerabilidad en nuestras edificaciones viejas, seguramente sí. A veces se dice es que las construcciones viejas son de mejores materiales que las nuevas. Pues para que sí, pero la realidad es que no. Hay mucha debilidad en ellas. Entonces hay una gran cantidad de vulnerabilidad en nuestras edificaciones. Me preguntan a mí: ¿la Torre Colpatria es vulnerable? Sí. El Hilton, sí. Todas esas construcciones de hace muchos años atrás son muy vulnerables. Que ahí están, pero es que Bogotá no tiembla desde 1917 duro. Ya van a cumplir 100 años. Y mañana a las 10 va a haber un sismo. Mentiras. Ni idea. ¿Cuándo? Algún día, pero ojalá nunca. Tristemente, aquí va a temblar algún día y nos va a ir mal. En otro caso, una multinacional contrata a una firma importante de construcción para que le haga su planta de producción. Y estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás, con normas y toda la cosa. Y empieza la construcción de lo que ustedes ven allí. La obra va avanzando, ya está la estructura de cubierta puesta, y de pronto a las 5:30 de un día hábil, afortunadamente sin obreros, porque ya se habían ido hacía media hora, sin terrorismo, sin nada, sin carga, porque ni siquiera deja bien, colapsa la estructura de cubierta. Obviamente el cliente dice: pues no es mi culpa, usted le tiene que entregar mi obra y usted mira qué hace, si tiene un seguro que le responda, no sé qué. Pero entonces empieza un tema delicado. El constructor, una empresa grande, subcontrató la estructura metálica a un fabricante conocido de estructura metálica. La diseñaron, la construyeron, la montaron y se cayó. Entonces el constructor le echa la culpa de la estructura metálica del colapso de esto. Y obviamente el de la estructura metálica le echa la culpa al constructor. El que hizo la estructura metálica me llama y me dice: ingeniero, usted que se la sabe todas, necesito de sus servicios para que me haga una ingeniería forense.
Entonces yo le pido toda la información, entrégueme cálculos estructurales de todo, entrégueme libros de obra, bitácoras, ensayos de todo, y permítame ir allá a tomar las muestras y mirar y al final poder concluir por qué se cayó. ¿Y uno contra qué ampara? Pues los cálculos estructurales contra la norma consistente con la cual se diseñó. Y en general revisé todo y encontré que estaba bien. Unas pequeñas cosas de números, pero que por eso no se cae la estructura. Entonces descarté que no era problema de diseño estructural, de nada, que era un problema de construcción. Empecé a mirar libros de obra, bitácoras, toda la cosa, ensayos, supuestamente todo bien. La información que me entregaron pues no fue suficiente. Empecé a tomar muestras, tomar núcleos, empecé a mirar qué había pasado. Y de pronto, en una de las ménsulas de una de las estructuras de los apoyos, que me subí en andamio y empecé a mirar, encontré una varilla de los pernos de anclaje de la estructura metálica al concreto, totalmente fallada, como cortada por una cegueta. Cualquier varilla de acero medianamente dúctil, antes de fallarse deforma, formando un cuello. Y eso me empezó a llamar, y hice moler varios nudos y tomar varias probetas de los anclajes, de las varillas de anclaje que sostenían la estructura metálica, y las mandé a ensayar a un laboratorio. Con gran sorpresa, un acero pésimo, un acero falsificado de esos pernos, frágil totalmente, de muy baja resistencia. Entonces mi dictamen fue responsable. Quien suministró el acero de refuerzo o los pernos de anclaje de la estructura metálica en el concreto, ¿quién los colocó? Allá peleense ustedes. Y la interventoría, por no haber confrontado la calidad de los materiales. Y es que el acero de refuerzo en nuestro país se consigue en modo regular, malo y pésimo. Ya el Ministerio de Industria y Comercio acaba de sacar un decreto en el cual nos va a proteger del acero que está ingresando de todas partes del mundo a Colombia de mala calidad. Aquí hay una norma con relación a los aceros, la NTC 2289 del acero corrugado, y es que se debe cumplir. Y es que aquí llega acero, no sé, chino, coreano, corrugado de 40.000 PSI. Y tuvo que el Ministerio de Gobierno sacar una ley para el acero que entra importado al país. Y desafortunadamente no hacemos control del acero de refuerzo. Y por ahí se nos pueden caer muchas estructuras que pueden tener aceros que no controlamos, y le estamos dando la utilidad a la estructura a través de este acero, y el día del sismo, si es frágil, se totea y se cae la estructura. Más fotos del colapso. Otro caso, una empresa constructora cuya dueña, una señora ingeniera civil de edad, emprende, diseñado con norma del 98, una clínica La Colina, y empieza la construcción, 2 órganos, 12 pisos, bueno, 13 pisos con la parte superior. Y a su empresa, digamos que se le agotan los recursos, ya terminando toda la obra, la estructura y parte de la fachada y lo que ustedes ven ahí, pero cero de acabado, cero de instalaciones por dentro. Y lo pone en venta el edificio. La clínica El Country, que quería expandirse, su negocio, se encuentra con este edificio y empieza un proceso de negociación. ¿Cuánto me lo vende? Y un proceso que dura no un mes, sino como 4 o 5 meses, hasta que la clínica El Country compró, bien caro, porque pagó 55.000 millones de pesos por 14.000 metros cuadrados de construcción, y estoy hablando de hace 3 años atrás, 4 años.
lleva a unos ingenieros a la clínica de Country, oiga, revísenme si el edificio se ve bien. Los ingenieros emiten unos conceptos, el edificio está bien. El edificio fue diseñado con norma del 98 y listo, vale, lo compraron. Perdón. La clínica de Country contrata a una de las empresas gerenciales grandes de este país, APAI, que es de Arciniegas, ustedes conocen, para que gerencie este proyecto y que lo pueda poner a operar en 10 meses, operando esta clínica, con equipos y todo. Entonces Pérez de Arciniegas empieza gerenciando el proyecto, poniendo pues varios frentes de trabajo pues para poder cumplir con la meta. Y más o menos cuando van en la mitad de los 10 meses, es decir, 5 meses de obra, un obrero que empieza a taladrar una columna en el sótano para meter un anclaje de algo, de pronto se le cae un boquete del recubrimiento de la columna y era puro pañete, ¿sí? Y entonces empiezan a pegar y encuentran que, bueno, este sistema constructivo es que 2 sótanos, varios, no todas las columnas, pero varias de las columnas eran los pilotes. Cuando hicieron los pilotes, pilotes de 80 centímetros de diámetro, los hicieron desde nivel 0 y decidieron que esos pilotes, cuando fueran a hacer la excavación, pues se convertían en columnas del edificio de una vez. Y uno bien sabe que un pilote no es que quede bien fundidito, concreto tipo tren y toda la cosa, la formaleta es el suelo, el acero pudo haber quedado torcido, 10.000 cosas, pero bueno, allá decidieron que las columnas eran allí. El caso es que cuando empiezan a aparecer estos enredos, pues me llaman a mí, me dicen, ingeniero, tenemos este problema. Y bueno, empiezo yo a mirar y les dije, no, pues aquí hay que empezar a revisar muchas cosas, porque esto realmente aquí hay un engaño, porque hay muchas cosas mal hechas. Y empezamos a mandar a picar, empezamos a mirar y realmente, como los pilotes no quedaron bien en algunos casos, ya con la placa, digamos, del primer piso, la columna arrancaba desplazada, no sé, 40 centímetros del pilote, cortaban los hierros y arrancaban los refuerzos ahí para 12 pisos, 13 pisos de ahí para arriba. Empezamos a quitar esos pañetes y empezamos a encontrar, mire, pañetes que ustedes ven si mandan el plomo de esto es pañete de 30 centímetros para plomar esa columna. Y eso era la parte superior de una columna. Inmediatamente salí corriendo y dije, esto hay que apuntalarlo todo porque se va a caer. Miren la parte superior de una columna del sótano 2 que soporta 12 pisos encima. Y empezamos a hacer muestras, allí sacamos núcleos casi de todas las columnas, hubo que reforzar más de la mitad de las columnas, las vigas. Obviamente todo lo que se había hecho y avanzado en la obra ya casi que se fue para atrás, fueron recreciendo las columnas y los espacios, las circulaciones se fueron disminuyendo de acuerdo al proyecto arquitectónico inicial. ¿Sí? Es que mire eso. Mire eso. Una calidad constructiva pésima. Y preguntamos, la ley 400 exige que a partir de 3.000 metros cuadrados y más aún en un hospital haya supervisión técnica obligatoria. En hospitales de 0 metros cuadrados hay que hacer supervisión técnica en una clínica. Y la señora no había hecho nada, no tenía ningún registro. 14.000 metros cuadrados de construcción, nunca nos entregó nada al cliente, nunca le entregó. Miren eso, esa era una columna que tenía los hierros así como ven, la picamos y miren cómo estaba. Empezamos obviamente a reforzar. Un muro, supuestamente una pantalla, toda torcida, los hierros ahí a la vista. Y lo que más complicado encontramos, obviamente ya estaba la placa del sótano 2, la placa de piso ya estaba fundida. Pero como que había que reforzar las columnas y anclarlas a los lados existentes del pilotaje y toda la cosa de la cimentación. Entonces empezamos a romper las placas para anclar los refuerzos y así estaba la cimentación, sin concreto. Mire, así estaba. Mire, así estaba cuando rompimos la placa de cimentación.
hubo que hacer, no había ni siquiera dados. Hubo que rehacer dados, hubo que rehacer todas las vigas de cimentación. Con los pilotes nos tocó creer que llamamos al que había construido los pilotes, ya nos garantizó que los había hecho. Bueno, el edificio no había tenido asentamientos. Pues bueno, tuvo los normales, pero no así que uno diga esto le está sentando. Entonces la clínica un día reúne y llama a la señora y le dice: señora, necesito que usted venga a una reunión porque queremos hablar. Me invitan a esa reunión y va hasta el gato, o sea, una reunión donde es una de esas mesas de junta de la fiducia y había 30 personas por lo menos. La señora fue con un abogado. Empieza el gerente de la fiducia: bueno, señora, le hemos invitado aquí porque queremos que el ingeniero Rojas haga la exposición. Él nos ha asesorado y realmente el edificio que usted nos vendió tiene una gran cantidad de vicios ocultos que hemos ido detectando y necesitamos ponerle a usted en estado de conocimiento porque algo tiene que suceder, tiene que responder por eso. Entonces me cedieron la palabra a mí, empecé a hablar, la señora se para y dice: un momento, aquí me están desencerrando ustedes. Yo a ustedes les vendí un cuerpo cierto y esa negociación lo hicimos en 4 o 5 meses. Tengo aquí unas cartas de unos ingenieros que dicen que lo que yo les vendí está bien. Entonces, ¿qué vienen a reclamar ustedes aquí y a mí? Ahí traje mi abogado para que en 10 minutos les explique la negociación que hicimos. Y así fue. Les dieron los 10 minutos al abogado y el abogado empieza a hacer la negociación que hicieron y al final le vendió. Nuevamente el presidente de la fiducia le dice: señora, todo eso que dice su abogado es cierto, pero se le olvidó nos dar aquí un puntico que anotamos en el contrato de negociación que dice lo siguiente: la empresa vendedora se encargará de sanear todos los aspectos de ley que haya incumplido antes de esta negociación. Ingeniero Rojas, ¿la construcción del edificio se rige por una ley? Sí, la ley 400 del 97. Dígame, ¿sí o no? ¿Cumplió la señora en la construcción del edificio la ley? Le dije: no. Entonces ahora sí, señora, vamos a lo que vamos. Ingeniero Rojas empieza su presentación. No me mostré esta diapositiva y empecé a enfrentar a la señora diciéndole, porque la señora hablaba duro, yo hablaba más duro, y la miraba a los ojos y le decía: señora, usted es una irresponsable. Afortunadamente, dígale a Dios que detectamos estas deficiencias, porque ese hospital seguramente con la carga de los equipos en uso se hubiese caído y usted estaría en la cárcel. Señora, no sé si sus profesionales o usted contrató profesionales, pero realmente es el edificio más mal construido que yo he visto en mis 36 años de vida profesional. Y esto es lo que yo les muestro a mis alumnos para decirles que usted es una vagabunda que quiere tumbar de todo, porque usted lo que busca es hacer plata nomás, a costa de hacer mal las cosas. Señor, no me trate así, decía ella. Pero es que es absurdo. Seguramente ella no construyó, pero ella era la gerente de una empresa constructora en donde su responsabilidad es poner profesionales idóneos, en donde la responsabilidad es poner a cumplir las normas, las leyes, porque está haciendo edificaciones que se pueden caer, que afortunadamente en 8 meses logró reforzarse el edificio. Costó cerca de 22.000 millones de pesos el refuerzo. En este momento obviamente hay una demanda contra la señora. Ya he ido 2 veces yo al juzgado a declarar lo que hice con este estudio. Ya la clínica está operando, empezó a operar ya hace 1 año y medio. Quedó bien reforzado, quedó yo. Mire eso, mire eso. Eso era la cimentación existente. ¿Sí? Mire, los hierros ni entraban, llegaban a las ladrillitas. Mire eso. Esa era la cimentación existente. Mire, absurdo. Bueno, otro caso. Este es el pasto. Me llama un día un ingeniero, un arquitecto alumno, Ricardo Navarrete, que fue presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Fue alumno mío hace 35 años, o sea, 1939, hace 36 años fue alumno mío. Fue mis primeros alumnos
Yo empecé a dictar clases de 21 años en la Universidad de los Andes y allí tuve el alumno Ricardo. Ella me dijo: Daniel, es que estoy gerenciando un proyecto en Pasto y aquí ya voy así con el proyecto y aquí hay mucho rumor de que ese sistema estructural no es permitido, con el cual yo estoy haciendo. A mí me lo aprobaron en curaduría y toda la cosa y voy con el proyecto adelante. Y entonces él me manda fotos, me cuenta cómo es el sistema estructural. Simplemente todas las columnas son de concreto y todas las vigas son de acero, ¿sí? Como ustedes ven ahí. Y aquí pues hay unos pernos que atraviesan de lado a lado y unas platinas que unen los elementos metálicos. Esa es la estructura de ese edificio. Entonces pues yo le digo: Ricardo, no es permitido. Entonces me dice: uy, grave. Le dije: bueno, hagamos una cosa, yo voy a ir a Cali a un congreso que es la semana entrante, veamos en Cali. Hay un personaje experto que es el que más sabe de conexiones, que viene como conferencista de este evento internacional, y lo abordamos. Y así fue, fuimos, nos encontramos, invitamos a almorzar a este conferencista y él nos dijo: sí, claro, o sea, en Estados Unidos no es permitido y yo sé que en Colombia tampoco. Por una razón, o sea, yo he ensayado en mi laboratorio específicamente esa conexión, ese nudo. Y realmente no hemos podido establecer cuál es el nivel de capacidad de disipación que tiene este tipo de conexión. Como les había dicho, generalmente uno diseña para unas fuerzas reducidas por un valor R que se llama coeficiente de capacidad de disipación de energía, que depende de cuántos ciclos aguanta. Entonces el R puede ser 2, 3, 4, 5, 8, ¿sí? Y con base en eso yo diseño para las fuerzas divididas por ese R. Pero en esto me dice: mire, es que cuando yo empiezo a ensayar, he ensayado dos conexiones así, y sucede que llega un momento en que el acero, los pernos, es decir, los pernos que atraviesan de lado a lado, que es acero normal, empiezan a entrar en su estado de fluencia. Entonces cuando ya empiezan a fluir, obviamente empiezan a alargarse los pernos. Llega un momento en que la platina metálica empieza a quedar floja y empieza a punzonar el concreto al punto que lo desintegra el concreto y termina desintegrado el nudo. Y por eso es que no hemos podido establecer qué clase de nivel de valor R le vamos a colocar a esto, y ya tenemos proyectado hacer otra serie de investigaciones para ver si de pronto lo incluimos en la normativa. Lo que sí me dijo este señor es que yo no creo que de pronto se vaya a caer, pero bueno, Pasto es amenaza sísmica alta, por lo tanto pues puede que sí, pero ¿con qué R lo diseñó el ingeniero? Pues vaya usted a saber. Digamos, el ingeniero le puso un R y al final lo diseñó. El caso fue que el problema se empezó a enredar. Yo le dije a él: pide un concepto en la comisión de la norma. Mandó un concepto a la comisión y la comisión le contestó: mire, no es permitido. ¿Y entonces qué hago? Pues trate de buscar y hacer una asesoría internacional y tratar de buscar una solución, por lo menos para darle una garantía al proyecto. El proyecto se paró casi 2 años hasta que finalmente pudieron reforzar. Pero un cliente que no sabe de nada, que alguien le propuso que eso se pueda construir, y se enredó el proyecto hasta que, bueno, ya hoy en día está operando. Pero perdieron 2 años supuestamente por un sistema estructural que no está permitido. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer: sí, las normas están hechas y las normas están hechas para cumplirse, y lo que está allí es porque está demostrado que funciona. Lo que no está allí es porque toca demostrar que sí funciona y seguramente incluirlo, y eso requiere tiempo. Entonces el proyecto pues se enredó y ahí va, pero bueno, hoy en día ya digamos que lograron superar. Otro caso: a veces uno se pregunta qué diferencia hay entre un muro estructural, muro de concreto, y una columna. Perdón, que es que ya tengo la garganta un poco seca. Y es que yo vengo esta mañana, dormí, amanecí en Espinal, estuve este día bajo el sol en una obra, en una cárcel. Soy el director de interventoría y me vine como a las 2:30, y por eso mi pinta de obrero. Y bueno, llegué aquí y estoy un poquito seco. Qué pena. Bueno. Entonces, muchas veces la respuesta es la geometría. Es decir, si yo tengo un elemento estructural que tiene 4 veces el de largo que de ancho, o sea, 20 por 80 ya es un muro, o 30 por 1,20, o 30 por 1,50 en el muro.
Pero realmente no, esto está establecido en las normas. Una columna está hecha para soportar carga axial, vertical. Y un muro principalmente también puede soportar carga vertical. Si soporta mucha carga vertical se convierte en columna, independientemente de su forma. Pero la idea es que el muro sirve para rigidizar, muro estructural, para controlar derivas, deformaciones ante sismos. Y por eso los sistemas duales se dice, un sistema dual es aquel en donde mis pórticos resisten el 100% de mis cargas verticales, muertas y vivas y sus factores de carga. Y el muro, el 75% del sismo, es decir, está hecho el muro para soportar casi todo el sismo, y mi pórtico el 25% de sismo. Y entonces, básicamente la norma define muy claro, si la carga axial que actúa sobre un elemento estructural es mayor al 10% de su área por F' sub C, donde F' sub C es la resistencia a la compresión del concreto a los 28 días, si esa carga es mayor que eso, es columna, siempre no es muro. Y si es columna, pues lleva refuerzo longitudinal mínimo del 1% del área, lleva flejes cerrados, ganchos suplementarios, es decir, lleva alto refuerzo, zonas de confinamiento, todo. Y si es muro, pues lleva 4 veces menos de refuerzo, no necesita flejes cerrados, una malla electrosoldada. ¿Sí? Entonces, por ser columna, lleva 4 veces de refuerzo que por ser muro, más o menos, es el resumen. Entonces, este edificio, que seguramente también ustedes lo conocen, y aquí yo no he dicho esto porque es que a veces las entidades lo contratan a uno para que no hable, pero uno no tiene que hablar de los errores de los demás. ¿Cierto? Entonces yo no he dicho nada, pero aquí lo muestro. Este edificio que queda aquí en Bogotá, un constructor lo construyó. El edificio tiene 5 sótanos, queda en la avenida Novena con 110 más o menos. Tiene 5 sótanos y 22 pisos. El edificio empezó a presentar problemas por un error constructivo que desafortunadamente en muchas obras se comete: falta de colocar distanciadores en los refuerzos para garantizar el recubrimiento del acero con el concreto. Allí en este edificio, en los 26 pisos que tiene, usted ve el acero en refuerzo a la vista, en vigas, hasta flejes laterales, usted los ve. Todas las placas de concreto está la malla electrosoldada porque la colocaron encima de la formaleta y después quitaron los cajones, entonces está marcado. Y allí el personaje pues ¿qué pasó? Que se empezaron a romper las placas de los parqueaderos. Él tiene 5 sótanos de parqueaderos, se empezaron a romper y entonces repare, al punto de que, y entonces el refuerzo a la vista, decidieron hasta contratar estudios. A este edificio se le hizo estudio de vulnerabilidad sísmica y obviamente resultó ser vulnerable. Ahora les cuento, pero en el caso, digamos, a mí me contrataron a hacer la revisión de la calidad constructiva del edificio. Hice un estudio y allí toda la cosa. Esta es la planta del edificio. La planta del edificio, el diseñador estructural lo diseñó como un sistema estructural combinado que está definido en la norma NSD 98 y NSD 10, donde dice pantallas estructurales con pórticos de concreto con capacidad de disipación de energía especial. Esa fue la solución estructural que le planteó el ingeniero diseñador. Ahí se ve, digamos, como la planta de uno de los sótanos, donde se ven elementos estructurales, columnas, ¿sí? Algunas pantallas en los puntos fijos, toda la cosa, ¿sí? Aquí vemos una planta tipo, entre piso aligerado en una dirección. Igualmente ahí se ven columnas, vigas, toda la cosa, digamos que está bien amarrado. Y yo revisando pues todo el tema estructural, empiezo a mirar este elemento que está aquí, o sea, este que está acá, y ese elemento, pues, él la llama cortina C4, que tiene 2,90 por 60 centímetros de ancho, y va desde el sótano 5 hasta el último piso. Y bueno, la llamó cortina. Para mí es una columna, pero bueno. Y entonces yo le hago unas cargas así muy rápidas y digo, pues la carga axial que lleva esa columna o ese elemento estructural son 1.700 toneladas.
sin considerar sismo, solamente carga axial. Y si yo calculo el punto 10 en una subsea G, el concreto es de 5.000, o sea 350 kilos centímetro cuadrado, el área pues 290 por 60, eso punto 10 en primera subsea por AG me da 609 toneladas, y están actuando mínimo 1.700, es decir, 3 veces más o menos. Pues para mí es una columna, pues para el ingeniero que lo calculó según él era una cortina. Vino su esquiese, tiene unos elementos de borde de ese elemento, como unas columnas en los extremos, y hacia el centro pues tiene pues, unas vallitas. En general saco la cuantía de acero y me da 0.5 de cuantía, y lo mínimo para una columna es el 1%. Y empiezo a revisar otros elementos y me encuentro que todos esos elementos que son iguales a todos estos de acá, estos sí los diseñó como columnas que tienen la misma dimensión, la misma sección, y esto decidió diseñarlos como cortinas, ¿sí? Es decir, era su acomodo, a su gusto, dijo, esta es columna, casi que se paraba y decía, ¿cuál es acá? Dice, ya, columna o muro, y entonces si le da cara, pues era columna, y si le hace pues era cortina. Y entonces, pues, un día yo llamo a mi amigo, y además amigo mío, lo llamo y le digo, hermano, yo tengo esta duda, ¿sí? ¿Usted por cómo definió aquí? Le digo, pues yo creo que eso no es así. El tipo me puso pálido, dicho, una cosa. El caso es que este edificio tiene un poco de problemas, el constructor está bien enredado, lo mismo un poco el calculista, hay unos pleitos. Ahora, este edificio, pues hay unos pobrecitos allí, o sea, está Pacífico Rubiales, que es dueño del 60%, está una embajada de Alemania, tiene un piso total, está Péxico, o sea, hay gente con plata, y obviamente frente a un constructor que no cumplió las normas en muchas cosas, tanto en construcción como en diseño. El edificio se hizo un estudio de vulnerabilidad, resultó ser vulnerable, el edificio está ocupado, entonces ¿qué hacer? Entonces es un tema bien complicado, en donde obviamente el constructor está enredado pues por no haber hecho bien las cosas de acuerdo a las normas, ¿sí? Que se vaya a caer el edificio en un sismo, no sé, o sea, son de esas cosas que uno dice, pues el edificio tiene, pues realmente tiene una construcción, que construyó mal fue las tortas, y obviamente todo el refuerzo, pero ahí le está colocando, donde puede colocar, está colocando Cicatop 122 para cubrir el recubrimiento del refuerzo. Él lo que había hecho al principio fue simplemente colocar pintura, así. Y vamos al último caso, ¿sí? Este caso realmente es absurdo. Caso que obviamente lo ha estudiado mucha gente, obviamente la Universidad de los Andes inicialmente lo iba a estudiar en la Universidad Nacional, y la universidad pues renunció por un tema ahí de conflicto de intereses, y después terminó la Universidad de los Andes haciendo el concepto final de por qué se cayó, y obviamente recomendó tumbar el resto de edificaciones. El caso es que este edificio, un 12 de octubre de hace ya 2 años largos, colapsa en una noche. Aquí hay una foto de las primeras torres construidas, todavía no está terminada, no ha empezado la obra de la torre 6, se fue haciendo por etapas. Los planos estructurales que reposan, digamos, en la curaduría muestran, y los diseños estructurales muestran que es un solo edificio, o sea, de las 6 torres es una sola estructura. Se construyó por etapas, la torre 1, la torre 2, la torre 3, aparentemente casi que poco conectadas, pero era una sola estructura. Bueno, aquí ya está la torre 6. Una torre 6 que se termina casi que, obviamente esto se vendió desde antes de terminar la obra, casi que se termina la obra y empieza la ocupación muy rápidamente de la torre, y a muy pocos meses, realmente 2 o 3 meses de estar ya ocupado el edificio, de pronto es que se rompe, se estalla en el piso 4 una columna de la torre 6. Y así es el estado de la falla estructural del piso 4 de esa columna del edificio de 22 pisos. Si uno mira allí, encuentra hierros totalmente doblados por falta de confinamiento.
O sea, eso que dice la norma es que colocar flejes cerrados con ganchos a 135 grados, con ganchos suplementarios, ¿sí? Es para que las varillas no se pateen por la carga axial que actúa, ¿sí? Y entonces me dice es que en las zonas de confinamiento los estribos deben ir a máximo 10 centímetros, diámetros mínimos de flejes 3/8 o media pulgada en zona de amenaza sísmica alta, ¿sí? Y aquí no, aquí los flejes estaban cada 20, 25, 30 y además de un cuarto, flejes estribos de un cuarto. Y así aparecían en los planos estructurales. Y uno se pregunta, pero si hay una curaduría que estaba revisando. Lo que sucede es que en Medellín era un caso diferente al resto del país. En Medellín, yo hago los planos y le decía a mi amigo, hágame una carta de que revisó mis planos. Y me la firma y ya la radico. Por lo tanto, ya el curador no revisaba, o el ingeniero de la curaduría no revisaba. Porque ya llevaba una carta de otro ingeniero colega con la experiencia de mínimo 5 años de experiencia profesional que pide la ley para el revisor de diseños, que ya el proyecto estaba bien. Y obviamente, como era un diseñador estructural ya de canas, de 60 y muchos de años, que había diseñado más de 2.600 edificios en Medellín, ¿sí? Pues obviamente, pues, su colega que siempre le firmaba, pues creía en él. Y obviamente, pues en la curaduría reposaban los planos, pero no con una revisión de la curaduría. ¿Qué me dice la normativa? La normativa me dice, más o menos resumiendo, me dice, mire, es que la columna debe tener flejes a máximo 10 centímetros en lo que se llama la zona de confinamiento al llegar a mi placa, arrancando mi placa, llegando a mi placa. El primer fleje de mi columna debe estar a los primeros 5, máximo a los primeros 5 centímetros de la placa, ¿sí? En el centro de mi columna a máximo 15 centímetros y a las flejes de 3/8 están definidas las normas. Además, en el nudo debo colocar flejes a máximo cada 15 centímetros. Digamos que están dadas las condiciones de las normas, pero este señor no creía en las normas. Yo lo conocí hace 20 años, alguna vez tuvimos una discusión técnica en una charla que yo dije allá y un hombre se me acercó y me dijo, usted deja hablar barbaridades, ustedes no saben nada, ustedes los de las normas, yo no creo en las normas, esa no es su posición, ¿sí? Y fue afilando el lápiz, cada vez le portaba menos hierro a sus proyectos para que lo contrataran seguramente. Aquí vemos otra condición. 20 centímetros tenía ese elemento estructural, 20 por 1,50. 10 varillas de media, 8 varillas de 5/8 tenía el elemento estructural. Todas las columnas de las 6 torres desde el sótano 1, perdón, desde el piso 1 hasta el piso 22 eran iguales. Misma sección, mismo refuerzo. Fácil, el planito eran 2 planos. ¿Sí? La norma sismoresistente me dice, una columna en zona de amenaza sísmica intermedia, la dimensión mínima es 25 por 25. En alta, 30 por 30. Y este señor la decía de 20 por 1,50. ¿Será que consideró que era un muro? Pero es que un muro con 22 pisos encima no es muro, ya es columna, pues por la carga axial que lleva, de acuerdo a nuestra discusión anterior. Ahí los obreros mirando, así esa columnita falló, esa la arreglamos. Pero más o menos el tema. El ingeniero Aristizábal visita, la columna se explota el lunes en la tarde. El miércoles la visita del ingeniero Aristizábal, va y mira, emite un concepto a la constructora diciendo de que la estructura es hiperestática, de que sí, hay una falla en la columna, que apuntalan, que aseguran y que le dan garantía a todo el mundo de que eso no va a pasar nada y que van a superar la situación. ¿Sí? Apuntalan, empiezan a apuntalar. Un paralito de estos aguanta más o menos, si está nuevecito, más o menos 1 tonelada, pero el edificio pesa, no sé, 22 pisos para arriba, bueno, 18, 4 para arriba, pues obviamente pesa más que los parales. Entonces yo digo que los parales son parales psicológicos puestos allí.
empiezan a haber deformaciones, grietas importantes, deflexiones en los voladizos, los antepechos empiezan a deformarse, obviamente empieza a haber casi hasta deformación de la placa cercana a la columna hasta de 60 centímetros en sentido vertical, ¿sí? Empieza a haber deformaciones, grietas en los apartamentos alrededor de ese piso, voladicitos que habían grandes de 2,40 empiezan a afectarse fuertemente. Tenían errores por falta de recubrimiento, que eso es típico en todas las obras, casi siempre. Los aceros a la vista, los lejecitos a la vista. Pero el problema no cayó, o sea, allí le pusieron un paral, una puntada ahí para asegurar. Aquí simplemente para recordar los recubrimientos. Si mi concreto está en contacto con el suelo, el recubrimiento por las 4 caras de mi elemento estructural son 75 milímetros. Si está expuesto a la intemperie o a la tierra, 5 centímetros con relación al fleje, y si no está ni a la intemperie ni en contacto con el suelo, 4 centímetros por las 4 caras. Y desafortunadamente en el 50% de las obras no se colocan distanciadores para controlar esos recubrimientos. Ahí vemos, el señor recomienda colocar una H en el sitio del lado de la columna, pero de todos modos hay un poco de grietas, fallas, daños. El jueves, los propietarios pues muy preocupados porque eso se está deformando, es que eso está en un estado lamentable. Entonces, hacen ir al director de la oficina de la global del Centro de Atención Local de Emergencias, y en ese momento va el director va el viernes por la mañana a visitar la obra. Además él es geólogo, visita la obra, mira el daño. Él cuenta que salía hasta polvito de la zona de la columna, sonaba todavía, se movía eso, y el geólogo, pues, que sabe materiales, mandó a estructuras, le dijo a los propietarios: señores, esto se va a caer, esto hay que evacuarlo, esto no. Y los propietarios: no, aquí tenemos un comunicado de la constructora apuntado por el ingeniero estructural de que eso no se va a caer, que eso está bien. Ya le pusieron parales, ya lo tienen apuntalado, ya está bien. Nosotros no nos vamos. ¿A dónde nos vamos? ¿Usted nos va a recibir en la casa? Pues este señor sale de ahí el viernes hacia la policía. Le dice al comandante de la policía: yo necesito, y me quedo aquí, que usted emita una orden de desalojo inmediato y me preste los policías que tenga para ir a sacar a la fuerza a un poco de gente porque se va a caer un edificio. Afortunadamente el comandante de la policía le hizo caso, y él el viernes a las 4 de la tarde llegó con orden de desalojo inmediato a todas las personas. Lograron desocupar el edificio a las 12 de la noche, no había un alma en ese edificio, del viernes en la noche. Al otro día pues estaban haciendo reparaciones los obreros, y a las 7:30 de la noche del sábado 12 de octubre colapsó el edificio. Murieron 9 obreros y 2 muchachos que estaban sacando en ese instante un carro que habían dejado en el parqueadero. Lo triste de este proceso es que el código de Hammurabi decía, es decir, debieron al hombre haberlo colgado, pero como va a ser, bueno, debería estar en la cárcel, pero no. Este país es lento en los procesos para que tiene plata. Y es que allí no solamente debió ser, sino también cualquier ingeniero debe conocer las normas mínimas exigidas. Y si estoy colocando un fleje de un cuarto, así esté en un plano firmado por Dios, pues es que la ley dice que mínimo 3/8, por lo menos. Una columna de 20 y todas de 20, así esté firmada por este señor que es el chacho del paseo, no está cumpliendo la ley. Y nadie dijo nada. De formaciones así, este fue el comunicado que sacó pues la empresa CO, diciendo además el señor que la estructura era hiperestática, que la falla de esa columna se iba a redistribuir, pero es que el proyecto tenía luces de 830 por 830. En esas luces, así sea la estructura que sea, no disipa la falla, un elemento
lleva las fuerzas hacia otros elementos, a menos que sean unas vigas muy altas. Ya vimos este se cayó. Oye, moraleja, si ustedes después de un sismo ven una columna así de un edificio de ya 3 pisos para arriba, salgan corriendo, es que eso está que se cae. ¿Sí? Ya lo habíamos visto, como para poner un ejemplo de una situación similar. Y se cayó esta torre. El punto fijo quedó totalmente allá puesto porque era una estructura independiente. Ahí vemos, torre 6. Entonces, ¿cómo era más o menos la planta estructural? Que es una planta típica, como les decía, fue concebido en una sola estructura. Era una sola estructura, pero que se construyó como en forma independiente en cada torre. Más o menos este es el esquema, como les decía, columnas de 20 por 1,50, todas iguales, luces de 8,30, ¿sí? Un voladizo hacia acá casi de 2,20, 2,30, el punto fijo totalmente independiente de la torre, cosa que uno a veces lo aprovecha sísmicamente pues, para darle una mayor rigidez a los proyectos. La placa además era una locura de placa, era una placa acantelada. O sea, la placa tenía una sección que aquí tenía básicamente 50 centímetros de alta, se reducía y en la parte central nomás era de 6 centímetros. Yo no sé cómo se tenía esa placa. Mago el hombre. Yo creo que con una fiesta también se hubiera fallado la placa, o sea, multiplicando allá. Las vigas que tenía eran unas viguitas de nada, o sea, vigas de 40 por 30, en este sentido, aquí arriba de 20 por 50. Además, en algunos sitios las vigas no eran continuas. Entonces uno se pregunta, si yo necesito que mis vigas y mis columnas resistan unos momentos el día del sismo, aquí en esta zona donde me llega una viga por un lado y acá, y ese refuerzo, además las vigas tienen varillitas de 3/4, ¿ese refuerzo será que lo puedo anclar en una columna de 20 centímetros de ancho? Pues no. Desde el punto de vista de resistencia sísmica en el sentido X, en este sentido, pues no hay nada de resistencia sísmica, ¿sí? Eso no forma pórticos de nada. Cuando uno mira cuál es la longitud de anclaje de un refuerzo, este es un documento, esto está en requisitos esenciales, el documento que les dije que es un documento que los gringos lo adoptaron como parte, obviamente, con la autorización nuestra, para formar parte, y hay un comité ya en Estados Unidos de este documento, en donde le dice, mire, si usted va a anclar una viga de remate en una columna, en la cubierta, en el arranque de la cimentación, y necesita que esta varilla que tiene un diámetro de sub B quede anclada en esa columna, que con un anclaje en donde tiene un tramo recto, y el gancho estándar, donde el gancho estándar pues tiene una longitud de 15 veces el diámetro, pues necesita que por lo menos el ancho de la columna, el ancho de la zapata, el ancho de la viga, sea de por lo menos 25 veces el diámetro de la barra. Para una varilla de 3/4, 25 veces necesito que requiera una columna de 48 centímetros mínimo para anclar ese refuerzo de 3/4 y que ese refuerzo sí pueda desarrollar FY, o sea, la resistencia a la fluidez, a la tensión que actúa allí. Pues las varillas que tenían las vigas en todos los pisos, en todas las torres, eran varillas de 3/4, pero llegaban a columnas de 20 centímetros en ese sentido. Entonces, pues obviamente eso no hay ningún anclaje, no hay ninguna resistencia al momento, no hay nada, de tal manera que, pues obviamente es una situación crítica, ¿sí? Digamos, y más aún en estas zonas en donde no hay continuidad, sobre todo acá, en este punto de acá, ¿sí? Llega una viga que tiene 4 varillas de 3/4 a una columna que tiene 20 centímetros, pues ahí no logro ningún anclaje. Eso ante un sismo en ese sentido, pues se hubiera caído, aunque se cayó solamente a carga vertical, ¿sí? Se modeló, digamos, al mirar, uno diseña solamente las columnas a cargas verticales y todas las columnas realmente fallaban. A carga axial todas presentaban todas las torres por pandeo local.
¿Sí? La deriva máxima en el sentido X, modelando solamente una torre, la torre alta, del 42%, siendo que la máxima permitida en la norma es del 1%, es decir, esto es totalmente absurdo. En el sentido Y, del 8.6%. ¿Sí? Ahora, si uno analiza, bueno, el señor que de pronto pensó que eran muros, modelemos con muros la estructura. Obviamente, pues la carga axial es bien alta, pues que no puede ser muros, pero bueno, el hombre seguramente pensaba en muros, y con los muros pues tampoco cumplía nada, también fallaban las cargas de servicio, todas las columnas de todas las torres. ¿Sí? Se modeló todo con un grupo total. Obviamente las derivas se disminuyen, pero todo falla. Todas las 6 torres son de secciones totalmente insuficientes, de refuerzos insuficientes. Las derivas bastante altas, ¿sí? De todas las torres. Deriva como todo el conjunto de 7.1%, la deriva en el sentido débil, que es en el sentido, digamos, X, y el 1 por previsible, pues es lo que permite la norma. De tal manera está totalmente fuera de norma. El informe de la Universidad de los Andes revisó tanto diseño y construcción, tomando ensayos y todo, verificando situaciones, y de más o menos 580 puntos que revisó uno a uno que debería cumplir este edificio según norma, cumplía el 40%. O sea, una situación totalmente absurda. Un análisis en donde uno empieza a suponer, bueno, esta columna falla, y más o menos la deformación que se generó con la falla fue de 60 centímetros. Antes de la falla, el edificio está así, después de la falla se presenta esa deformación, y entonces más o menos esto es lo que indica que hay unas deformaciones altas. Ese muro quedó totalmente inclinado allí. Esta es una foto del jueves. Ahí vemos deformaciones. Antes de la falla, la carga axial en esa columna que falló son 721 toneladas. La carga axial en esta columna, ya está el voladizo estaba en este lado, por eso las cargas son mayores acá. En esta columna es de 487 toneladas. Ya después de la falla, obviamente viene una redistribución de cargas y de momentos por la falla. Entonces, esta columna de acá pasa a una carga de 981 toneladas, siendo la carga máxima de diseño 406 toneladas. Es decir, se dobla la carga. El edificio no se cayó del lado de los voladizos, sino para este lado. O sea, no se cayó así por esta falla, sino se cayó para acá por la falla de esta columna debido a la distribución de esfuerzos, digamos, que se dan o se dieron aquí pues a través del modelo. Esto es antes de la falla, los momentos, digamos, de mi estructura. Estamos hablando que en mis columnas hay momentos de 49 toneladas metro. Después de la falla, los momentos pasan a 4 o 5 veces más. Ahí más o menos se observan los diagramas. Es decir, la estructura estaba ya en una situación crítica en que no aguantaba nada. Aquí vemos los momentos en mis vigas, antes de la falla, después de la falla, pues obviamente se aumentan todos los momentos, al punto de que aquí la capacidad de momentos es casi cero, pues, porque no hay un anclaje de refuerzo en las columnas. Estos son los cortantes antes de la falla y después de la falla. Los cortantes se vuelven más de 15 veces mayores a los que había. Por lo tanto, pues la estructura definitivamente fallaba por ahí. Entonces, definitivamente, como conclusiones, la estructura carecía de adecuada resistencia, tanto en secciones como refuerzos totalmente insuficientes. La estructura carecía de redundancia estructural. La redundancia es la capacidad de poder tener muchos elementos que, si alguno falla por alguna circunstancia, pues se redistribuyen los momentos, los esfuerzos, y la estructura por lo menos permanece en pie. En una sola luz de 8 metros, pues no hay posibilidad de una ruta alterna para redistribuir cargas a otros elementos. La estructura carecía de adecuada continuidad, anclajes en vigas, refuerzos longitudinales en vigas, pues no eran continuos, y carecía pues de utilidad, las columnas y vigas sin refuerzo de confinamiento adecuado. Es decir, la estructura estaba muy mal.
que pues hay veces hay ingenieros locos que quieren hacer cosas absurdas y las normas se hacen es para protegernos de esos ingenieros locos. Desafortunadamente aquí faltó el control de muchos, faltó la advertencia de alguien, algún ingeniero que hubiera dicho: es que mire, aquí se están incumpliendo las normas, ¿será que el señor Aristizábal las puede incumplir? Eso es ley, que nuestras normativas se hacen para proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos. Y lo triste de esto es que en Medellín hay pánico. En Medellín, obviamente después de este colapso, muchos propietarios han ido contratando estudios de la calidad constructiva de sus edificios, de los diseños, porque es que ese señor nomás tenía 2.600 edificios diseñados en Medellín. Entonces imagina los 2.600 propietarios de esos edificios que seguramente empezaron a estudiarlos y de hecho han encontrado deficiencias. ¿Y qué hace uno? Ya está quebrado el señor, ya la empresa constructora seguramente quebrada. Y eso es en Medellín, por eso saltó. Pero en Bogotá no estamos mejor. Yo creo que en Bogotá también nos falta mucho control. Aquí hay muchas empresas que se han dedicado a construir simplemente como negocio. Pueda que existan unos buenos planos, unos buenos cálculos, pero la obra se hace a las patadas. El día que tiemble en Bogotá seguramente no nos va a ir bien, porque hay una gran cantidad de edificaciones vulnerables construidas antes del 84 y muchas después del 84 que por norma deberían estar bien, pero como no hacemos bien las cosas, seguramente muchas están como las que les acabo de contar. Y a los pocos meses se cae un puente. Es decir, en las páginas mundiales la ingeniería nacional colombiana está por el piso. Y este puente, tengo datos pocos porque no han salido a la luz pública, el ejército lo ha manejado muy a escondidas, pero un día quien lo calculó es amigo mío, quien lo diseñó arquitectónica es amigo mío, y me encontré con el arquitecto diseñador Rafael Desguerra, hijo del Pot Desguerra. Desguerra sabe en San Pedro, empresa famosa. Y Rafael me decía: Daniel, esto ha sido un caos para mí, aunque yo no tengo nada que ver, pues lo diseñé arquitectónicamente, pero es que los ingenieros y el constructor le embarró. El constructor. A grandes rasgos, ¿qué pasó aquí? De acuerdo a la información que él me dio en unos pocos minutos, que me contó y me mostró fotos y toda la cosa. Sucede que en el diseño estructural el tablero estaba concebido de una placa de mayor peso. Y el constructor la hizo de menor peso, más liviana, pensando que la cosa iba a mejorar. Le quitó peso. Y realmente cuando empezaron a tensionar los cables, que estaban basados en el tensionamiento para generar obviamente una deformación sobre la placa, basada en el peso de la carga muerta, pues obviamente le aplicaron la misma carga que estaba en los diseños, basada en una carga muerta mayor, y por lo tanto generaron un sobreesfuerzo sobre el tablero y lo partieron, lo fisuraron. Fisura que el día de que iba a inaugurar el martes, él estaba el día en que se cayó, ¿sí? Y en principio lo estaba mirando y toda la cosa, y dijeron: bueno, pero ¿será que el puente se aguanta? Entonces, no, pues, capitán, vaya, traiga unos soldaditos para ponerlos aquí a marchar o a caminar a ver qué pasa, el puente tiene que aguantar, pues. Y los montó, y ya pues el puente estaba fisurado y nadie se daba cuenta y se cayó, ¿sí? Y obviamente, pues sí, obviamente la empresa ahorita contrataron un diseño español porque ya no creen en los colombianos, ¿sí? Y entonces, pues ya lo van a rehacer a costa del constructor, dice que pone la plata, sí,
pero finalmente un daño a la ciudad muy grande, un daño a la ingeniería nacional muy grande. ¿Qué está el día que se cayó? Foto. Cables que tensionaron más de la cuenta. Bueno, estaban en el diseño tensionados bajados en eso, pero una disminución de carga muerta en el tablero, pues fue la que generó la circunstancia de colapso de este puente. Realmente hay gente que hace las cosas bien, pero también hay gente que hace las cosas mal. Y yo espero que ustedes sean de los que hacen las cosas bien. Y si reflexionan y creen que no hacen las cosas bien, pues mejoren, estudien y están aquí pues porque quieren aprender o revisar o repasar. Pero tenemos una gran responsabilidad en lo que hacemos, más que un médico. Un médico, se le muere un paciente en la sala de cirugía. Cualquier error nuestro puede morir miles de personas por el colapso de una edificación que hayamos diseñado mal, o hayamos supervisado mal, o hayamos construido mal. Tenemos que hacer las cosas bien. Ese es nuestro reto. Hacer bien las cosas no cuesta más. Simplemente es saber, conocer y exigir un poquito. Entonces, espero que esta noche descansen, reflexionen, porque es que nuestro país está cayendo y necesitamos mucha fuerza para levantarlo. Hay mucha corrupción. Yo sé que es más la gente honesta en este país que la deshonesta. Ojalá nuestros hijos el día de mañana tengan una mejor Colombia en todos los aspectos. Y eso arranca desde aquí, desde los niños, capacitándolos, enseñándolos a ser correctos en todas las cosas, y nosotros dando ejemplo. Muchas gracias.